Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Ya estamos aquí nuevamente dando lata y vamos a iniciar esto como debemos de iniciar todas las cosas del Señor. Padre, bendito Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por estar presente en nuestras vidas. Gracias porque estás reunido con nosotros, Señor. Y sobre todo, gracias por la oportunidad que tenemos tan grande de poder leer tu palabra a todas las personas. Te pedimos, Señor, que hoy nos des claridad, nos des entendimiento, nos des sabiduría de lo alto, para poder escucharte, entender tu voz, entender tu mensaje y sobre todo comprender tu voluntad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nueva cuenta, muy buenas noches, señores. ¿Cómo están? Ya estamos aquí listos para iniciar la lectura del día de hoy. Hoy acabamos Crónicas y hoy acabamos Segunda de Pedro. Híjole, vamos bien rápido, tambor batiente. Ya es diciembre, por eso ya le estamos metiendo mucho, ya le estamos, ¿cómo dice? Ya le estamos, ¿cómo? Ay, no me acuerdo cómo dice. Bueno, el chiste es que vamos bien rápido, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión nos toca el capítulo 29 del libro primero de Crónicas, el último capítulo. Pero antes, ¿qué vimos? ¿Qué leímos ayer en el capítulo 28? Bueno, en realidad, el capítulo 28 a grandes rasgos nos cuenta cómo David preparó todo para que su hijo Salomón construyera el templo del Señor. Nada más, aquí hay unas cuestiones que tenemos que observar. Primero, a David no se le permitió construir el templo porque tenía las manos llenas de sangre. Recuerden que él había sido un hombre de guerra, había extendido el reino de Israel por todos lados, había acabado con muchos reyes, y entonces pues, sus manos, pues, por decirlo así, sus manos estaban llenas de sangre. Por eso el Señor no se lo permitió, porque era un guerrero, ¿no? Eso no quiere decir que el Señor lo hubiera rechazado, todo lo contrario. De David siempre son elogios de parte del Señor. Pero sí le dijo que al que había escogido para ¿cómo se llama? Para construir el templo, fue a Salomón, a su hijo Salomón, y recuerden que Salomón no era el primogénito, pero él fue escogido por el Señor. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que David le dejó todo preparado, absolutamente todo preparado para que se construyera el templo. Ajá, eso nos tiene que dar por ahí un jalón de orejas a todos nosotros los que somos padres, porque no es que les dejemos arreglado la vida a nuestros hijos, sino que sí les debemos dejar por ahí algo para que ellos puedan seguir enfrentando la vida, una herencia. Pero lo más importante es que los dejemos encaminados en la palabra del Señor. Cuánto, sobre todo cuando los hijos son adolescentes o son jóvenes, son muy rebeldes, son muy reacios a escuchar la palabra del Señor. O muchas veces a las escuelas a las que asisten, universidades, preparatorias, lo que sean, los maestros o compañeros les meten ideas diferentes a lo que es su fe y eso empieza a hacer tambalear su fe. Por eso nosotros tenemos que estar preparados para volverlos a encaminar en el camino correcto, en el camino del Señor. La palabra del Señor dice que instruye al niño, instruye en la palabra a tu hijo desde niño y de grande no se apartará de él, ¿sí? Entonces, David le dejó todo. ¿Qué otra cosa le dejó David? El plano del templo. Pero aquí es muy importante hacer notar que ese plano no fue de imaginación del hombre ni de ideas del hombre. No fue algo así que David dijo, se me hace que aquí voy a poner esto y acá voy a poner esto y por allá. No. Así como Moisés recibió las instrucciones precisas para construir el tabernáculo del Señor, de la misma manera David recibió las instrucciones de Dios para construir el templo de la manera en que se tenía que construir. Perdón, David no lo hizo conforme a su imaginación, sino conforme a las órdenes que recibió del Señor. ¿Por qué es tan importante hacerlo tal, tal y como lo ordenó el Señor? Porque tanto el tabernáculo que estaba en tiempos de Moisés como el templo que construyó Salomón son arquetipos de Cristo. Ujú. Cada una de las cositas que se construyeron para el templo significa algo en la persona de Jesucristo. Si tienen dudas, con mucho gusto nos pueden preguntar y se los responderemos vía correo electrónico o con una clase especial como el tabernáculo y el templo de Dios son un arquetipo de Cristo, ¿no? O sea, cada una de las partes que se construyeron tiene que ver con Cristo. Ajá. Bueno, bueno, y eso es lo último que tenemos que hacer notar, ¿no? Que el templo de Cristo, el templo del Señor, el templo que iba a construir Salomón debería de ser tal y como se lo dictaron a David. No podía haber que Salomón dijera, se me hace que aquí en estas dos columnas de bronce
le quedaría bien un travesaño de madera de acacia. No, tenía que ser tal y como el Señor lo había ordenado. Pero bueno, concluido el comentario, vamos a comenzar con la lectura. El último capítulo del libro primero de Crónicas, no se alegren, falta el segundo, y vamos a iniciar. Escrito está. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para el Señor Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria al Señor? Entonces los jefes de la familia, entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, y 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa del Señor en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron al Señor voluntariamente. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo al Señor delante de toda la congregación, y dijo David: Bendito seas tú, oh Señor Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres. Y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Señor Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación: Bendigan ahora al Señor su Dios. Entonces toda la congregación bendijo al Señor Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante del Señor y del Rey, y sacrificaron víctimas al Señor y ofrecieron al Señor holocaustos al día siguiente: 1,000 becerros, 1,000 carneros, 1,000 corderos con sus libaciones, y muchos sacrificios de parte de todo Israel, y comieron y bebieron delante del Señor aquel día con gran gozo. Y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante el Señor le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono que Dios dio en lugar de David su padre, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel, y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón. Y el Señor engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y dio tal gloria en su reino cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Muerte de David. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón, y 33 años reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón su hijo. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder, y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel,
y sobre todo los reinos de aquellas tierras. Que bueno, ya con esto acabamos el capítulo de la lectura de hoy. Con esto acabamos también ¿cómo se llama? El libro primero de Crónicas. Mañana, si Dios quiere y lo permite, estaremos iniciando con el libro segundo de Crónicas. Y ahora vámonos hasta el libro de Miqueas. El día de hoy nos toca el capítulo 6. Pero antes, yo les había preguntado ayer, ay, se me olvidó hacerles el comentario de Nimrod que tenía que ver con la Virgen María. Bueno, se los voy a hacer rápidamente, aunque no me voy a extender. Pero primero que nada, ayer les dije, en el capítulo 5 de Miqueas, tenemos un versículo, específicamente el versículo 2, que es muy utilizado en este tiempo navideño. ¿Por qué? Porque, pues, digo, el mundo, algunas sectas, algunas religiones, creen que Jesucristo nació el 24 de diciembre, o sea, nos dan la fecha exacta. Si los que leemos la Biblia continuamente nos damos cuenta que no es cierto, que Jesucristo no nació en diciembre. Jesucristo nació entre marzo y agosto. Por las señales que nos da Lucas y Mateo, podemos ver que el nacimiento de Jesucristo fue entre marzo y agosto, no fue en diciembre. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la Navidad en sí, es como un poquito pagana. No estoy diciendo que no se celebre, de hecho, nosotros como cristianos lo que debemos celebrar, pues es que todo el mundo se une bajo el nacimiento de Cristo, por así decirlo, cuando en realidad la Navidad es una celebración que tiene que ver con la Saturnalia, ajá, la fiesta Saturno en la antigua Roma. No me voy a extender más por el tiempo, pero ahí investiguenlo, tiene que ver con las fiestas de la Saturnalia. La Navidad, lo que pasa es que un emperador, al ver que ya era tanto cristiano y al ver que ya los romanos todavía seguían celebrando fiestas paganas, pues como que hizo ahí un mezcolaje entre, es que es el nacimiento de Cristo para que se celebrara la Navidad, ¿no? Pero en realidad en lo que se celebra en Navidad son las fiestas de la Saturnalia. Por ahí investiguenlo y si tienen dudas, mándenos un comentario y con todo gusto damos una clase especial. De hecho, sí vamos a dar una clase especial de Navidad por aquel tema de que nació en un pesebre, ¿no? Cuando no tenemos ni idea de qué es un pesebre. Por ahí vemos nacimientos que ponen en las calles, en las iglesias, que está rodeado de burros, gallinas, avestruces, no sé qué tantas cosas le ponen ahí a veces y que es un techito de paja y que están todos en paja, ¿no? Nada que ver, en realidad un pesebre no es así y eso se lo pueden buscar en cualquier comentario judío, se van a dar cuenta que un pesebre no es así. Y más que José era descendiente de David y María era descendiente de David, imagínense, ¿no? Bueno, pero ya, lo único es que este versículo 2 es el que dice, que de Belén de Frata saldrá el Mesías, saldrá el que inaugurará el reino universal, el reino milenial. ¿Por qué es tan específico Miqueas en decir de Belén de Frata? Porque para los que no lo sabían, en los tiempos de Jesucristo había dos Belén. Ajá, había dos Belén. El Belén de Frata, que estaba como 9,5 kilómetros de Jerusalén, y el otro Belén, que nada que ver ¿cómo se llama? Con el nacimiento de Cristo. Como les digo, por falta de tiempo y espacio no podemos, ¿cómo se llama? Explayarnos más en la lectura, bueno, en el comentario, pero como siempre les decimos, cualquier duda, cualquier eh, versículo en el que se atoren, con todo gusto nosotros podemos ayudarlos o aumentarle más las dudas, pero mándenos un mensaje, mándenos un correo. Es más, después lo voy a poner aquí arriba el correo para, ¿cómo se llama? Que ustedes puedan mandarnos sus dudas, sus comentarios, o vayan al grupo de Facebook, al de Antonio González o al de Ministerio de Enseñanza Bíblica, y con todo el gusto del mundo, ahí les podremos explicar un poco más. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura correspondiente del día de hoy. Hoy nos toca el capítulo 6 del libro de Miqueas. Excelente, bueno, toda la palabra de Dios es hermosa, pero hay muchos versículos que parece que nos hablan al corazón, ¿no? Vamos a comenzar. Escrito está, capítulo 6, libro de Miqueas. Controversia del Señor contra Israel. Oigan ahora lo que dice el Señor. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oigan montes y fuertes cimientos de la tierra. El pleito de Dios, porque Dios tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María,
Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias del Señor. Lo que pide el Señor. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Sencillo, ¿verdad? La voz del Señor clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Presten atención al castigo y a quien lo establece. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza y bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira, y su lengua se engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salves lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino, porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduviste, para que yo te pusiera en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevarás, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Otra vez, ¿no? ¿Qué pide el Señor de ti? Tres cositas ahí le mencionó el Señor al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que quería? No quiere sacrificios, no quiere holocaustos, pero bueno, el día de mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo la lectura, el comentario correspondiente, pequeño pero conciso, dicen ahí, pequeño pero duro. Vamos a dar el salto hasta el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento. Vamos a iniciar con la lectura del capítulo 15. El, el capítulo 15 de Lucas tiene una enseñanza tremenda. Bueno, pero vamos a hacer eso al final. Vamos a ver qué fue lo que vimos el día de ayer en el Evangelio de Lucas. ¿Qué fue lo que vimos? Ok, primero que nada, bueno, vimos un montón de cosas, pero de las cosas que más nos llaman la atención es ¿quiénes son los invitados al banquete del Señor? Ok, ahí vimos que llamó a personas ricas, a personas del pueblo de Israel, famosas, de renombre, pero todos pusieron excusas, todos pusieron, no, no tengo tiempo porque hice esto, hice aquello, y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. ¿Quiénes eran los que estaban rechazando a Jesucristo? El pueblo judío, obviamente, en esos tiempos estuvo rechazando al pueblo judío. Rechazaron la invitación del Señor a su banquete. ¿Qué dice el Señor? ¿A quién mandó llamar? A todos los demás, al pueblo gentil que escuchó su llamado y que fue a disfrutar del banquete. Ojo, no fueron con armas porque no mandó soldados, ni guardias, ni nada. Mandó a personas a que los invitaran a ir al banquete. Y todos esos que fueron invitados fueron el pueblo gentil, todos nosotros, y que aceptaron ir al banquete que el Señor había preparado para ellos. Ajá. Luego, aquí hay algo. De hecho, hay un libro completo, lo recomiendo que lo lean, el famoso libro de El costo de seguir a Jesucristo. ¿Cómo se llama? Ah, El costo de seguir a Jesús, creo que se llama el libro de John MacArthur. Y es increíble el costo de seguir a Jesucristo, ¿no? Realmente, ¿quién de nosotros está dispuesto a seguir a Jesucristo? Muchos de nosotros nos decimos cristianos, decimos que somos seguidores de Cristo, pero en realidad, ay, se cayó el micrófono. En realidad, si nosotros comprendiéramos el costo de seguir a Jesús, por eso muchos se echan para atrás. Déjenme darles unas pequeñas cosas que es el costo de seguir a Jesucristo. Primero, Jesús no busca gente que lo siga por curiosidad. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido amigos o personas que hemos tratado de llevar a los pies de Jesucristo y van por curiosidad, nada más para ver cómo está ahí adentro la cosa, de qué hablan, qué dicen, pero no se interesan en Jesucristo? Ajá. Jesucristo está buscando a personas que estén dispuestos a vivir una vida apasionada por Él. Ajá. Una vida apasionada por Él, una vida de tiempo completo a Él. Bueno, una vida para gente que esté dispuesta a morir por Él.
Así, 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 gente que esté dispuesta a morir por él. De hecho, en la tribulación antes del rapto vamos a ver cómo va a haber muchos mártires cristianos, va a haber muchas personas muertas por la fe en Jesucristo. Nos van a entregar padres, nos van a entregar madres, nos van a entregar esposas, nos van a entregar hijos, pero pues eso que no les dé miedo, total. Ay, se mueren y ¿a dónde vamos? Vamos al cielo, a la presencia de Dios. Ok, eh, ay, uno de los costos de seguir a Jesucristo, y en palabras de Jesús, allá en el versículo 26, dice que para ser verdaderos discípulos tienen que amarlo de manera suprema. Y nos da el ejemplo cuando dice, todo aquel que no esté dispuesto a dejar padre, madre, hijos, esposa, posesiones, todo, no es digno de mí. Que Jesucristo no nos estaba diciendo, no, abandona tu familia, abandona tu hogar, abandona a tus padres, abandona a tus hijos y vente a seguir a mí. No, eso no quiere decir eso Jesucristo. Lo que nos está diciendo Jesucristo es que debemos de estar dispuestos a amarle a Él por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas debemos amarle a Él. ¿Cuántos de nosotros como varones que estamos ya unidos en el matrimonio ante la presencia de Dios, pues nos casamos porque amamos a nuestras esposas? En mi caso, pues yo la amo. Es la segunda, digamos, está Dios en primer lugar e inmediatamente está mi esposa. No siento amor por nadie más. El único amor eros, que podría decirse así, que siento es por mi esposa. No me interesa ningún otro tipo de persona. A mí me interesa mi esposa. Si el Señor Jesús en cualquier momento me dice, sabes que te vas a ir de misionero y vas a dejar en stand-by a tu familia porque necesito que estés en tal lugar. No es que yo esté dejando, abandonando a mi familia, sino simplemente estoy obedeciendo lo que me dice el Señor con la certeza de que Él jamás va a abandonar a mis seres queridos, porque si Él te elige para hacer algo, no te va a aventar a lo loco, no te va a aventar al ruedo, no te va a aventar al matadero, siempre va a ver por ti y por todos tus seres queridos. Pero tu primer amor, tu principal amor debe de ser el Señor Jesús. Y después, pero no solo eso, el Señor Jesús nos dice que también debemos odiar nuestra propia vida. Tenemos que... eh, ¿Cuántos de nosotros cuando nos convertimos, bueno, cuando hacemos remembranza de lo que éramos antes de recibir a Cristo, no odiamos el tiempo perdido? En mi muy particular caso, yo toda mi vida pasada la considero una pérdida de tiempo, porque siento que fue tiempo perdido en conocer a Jesucristo, ¿no? Entre más conozco de Jesucristo, más lo amo, más lo amo. Ajá, no me aburro de él, no me aburro de su palabra, no me aburro de estudiar, no me aburro de compartirlo, no me aburro de predicarlo. Entre más lo conozco, más lo amo y quisiera que el Señor me prestara vida para conocer todo lo que pueda conocer en esta vida de Él. Y toda mi vida anterior, toda mi vida vana que viví, mi vida inútil que viví, para mí es una pérdida de tiempo porque pude haber empezado antes a conocer las cosas del Señor. Híjole, otra de las cosas que el Señor Jesús nos dice es que tenemos que tomar nuestra cruz e ir en pos de Él. Por ahí tenemos un video, de hecho ya lo subí en días pasados. Tenemos un video de lo que significa tomar tu cruz. Ajá, no es que agarres una cruz de madera así de como de 100 kilos y la andes cargando en todo tiempo. Hay una película llamada, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El poder de la cruz. Es una película que se llama El poder de la cruz y al inicio de la película vemos a un hombre que sí va cargando una cruz con unas rueditas, obviamente, y la va cargando. Inclusive unos ladrones le apuntan con una pistola en la cara y dicen, yo estoy listo para ver a Jesús. ¿Y tú? ¿No? Así les dice este cuate. Vean, esa película sí la recomendamos, El poder de la cruz. Ajá. No se refiere a eso. Eh, Miren, para empezar, no todos los creyentes llevan su cruz, no están dispuestos a llevar su cruz, pero eso no quiere decir que sean rechazados por Dios o por Cristo. Llevan una vida cristiana nominal, una vida cristiana de nombre, una vida cristiana, pues no se van a perder, porque al final de cuentas aman a Jesucristo, pero son pocos los que se atreven a llevar la cruz de Cristo. Ajá, ¿qué es llevar la cruz de Cristo? En resumidas palabras, vayan a ver el video que les digo que subí. Bueno, lo voy a volver a subir en este video, en esta parte. ¿Qué minuto es? En el minuto 24. Vamos a llevar el video que se llama Toma tu cruz y sígueme y el de tener la mente de Cristo.
los voy a subir en este minuto, lo buscan en el video cuando ya lo haya editado y subido, y para que entiendan más o menos qué es llevar tu cruz. Tomar tu cruz, en pocas palabras, significa enfrentar la misma oposición satánica que enfrentó Jesucristo. Así, no vas a enfrentar vituperios, vas a enfrentar burlas, vas a enfrentar golpes, vas a enfrentar inclusive la propia muerte. Ajá, eso es llevar tu cruz, tener la mente de Cristo, vivir la vida que Cristo vivió. Ajá, no echarte para atrás por nada. Saber que a lo mejor te toca sufrir todo el tiempo, pero esta vida es una sombra, lo acabamos de leer en la lectura de David, esta vida es una sombra comparado a la gloria eterna que vamos a tener en su presencia. Ajá, y luego dice, hay otra por aquí, otro punto que anoté. ¿Se acuerdan cuando en el capítulo 14 leímos que hace una analogía a Jesucristo de un señor que construye una torre y un rey que va a la guerra? Ajá, cuando, cuando nosotros debemos de seguir a Cristo, yo no creo que el Señor te dice, ¿no? Primero que nada, híjole, bueno, eso se los voy a decir al final, es un pasaje que tomé de Charles Railier. Este, primero que nada, cuando hace la comparación del señor que edifica una torre, es que debemos de comprender los gastos que implica seguir a Jesucristo. Y no me refiero a gastos económicos, no me refiero a gastos económicos, ajá. Me refiero a lo que implica seguir a Cristo. Una vida de renuncia, una vida de oprobio, una vida de sufrimiento, una vida dura, ¿no? En la que debes de estar dispuesto a gastar todas tus energías, a gastar todo tu tiempo, a gastar todo tu amor en servicio hacia los demás, en servicio hacia aquellos, en servicio hacia el Señor. No, eso es calcular el costo de seguir a Jesucristo. Y cuando nos hace la comparación de un rey que también debe de calcular si tiene el ejército suficiente para enfrentar al rey que le viene a hacer la guerra, o de plano manda emisarios de paz para que le digan cuáles son las condiciones de no hacer guerra. Si se acuerdan, en el Antiguo Testamento vimos varios reyes que no quisieron enfrentar a otros y les decían, bueno, ¿qué es lo que quieren? Que un rey agarró hasta las cosas del templo del Señor para pagar el rescate para que no le hicieran nada a su pueblo. No me acuerdo ahorita quién era ese rey, ¿no? Pero siempre decían, ok, pues danos chance, ¿qué quieres para dejarnos en paz, no? Y los reyes decían, pues nada más dame 1000 talentos de oro, ¿no? Imagínense 33 toneladas de oro, nada más, nada más. Pero bueno, eso es que nosotros también debemos de calcular, más bien que debemos de renunciar a todo lo que poseemos, debemos renunciar. Acuérdense que les dije, no es que Jesucristo quiere que vivas una vida de ermitaño, una vida de vagabundo, no, no, no. Me refiero a que lo que te pide el Señor Jesús conforme vayas avanzando en su conocimiento, tienes que ir dando cuenta que vas a renunciar a amistades, vas a renunciar a la mejor a un muy buen trabajo que tengas, vas a la mejor a renunciar a una posición social, vas a renunciar a la mejor a una, ¿cómo se llama? A una relación, ¿no? Tienes que renunciar absolutamente a todo para seguir al Señor Jesús. Muchos dicen, yo soy seguidor de Jesús. Ajá, ¿de veras? Lee la Biblia para ver si es cierto que eres un seguidor de Jesucristo. Bueno, eh, en pocas palabras, Jesucristo quiere a hombres que lo valoren por sobre todas las cosas. Así de fácil, ¿no? Jesucristo debe de estar por encima de todas las cosas. Debemos dejar de ser egocéntricos para convertirnos en cristocéntricos. Ajá. Les voy a leer un pasaje que anoté de este señor Charles Riley, que dice así: el hombre que es realmente próspero es aquel que lo da todo por causa de Cristo. Consigue el mejor de los beneficios, lleva la cruz unos cuantos años en este mundo y en el mundo venidero tiene la vida eterna. Obtiene la mejor de las posesiones, lleva sus riquezas con él más allá del sepulcro. Es rico aquí en gracia y es rico en gloria en el más allá. Y lo mejor de todo es que lo que obtiene por la fe en Cristo jamás lo pierde. Es la parte buena, la cual no le será quitada. Ahí, pues mediten en eso que nos está diciendo este señor Charles Railier, y pues, híjole, a ver, qué podemos comprender en el sentido de renunciar a todo por seguir a Jesucristo. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas. En esta ocasión nos toca el capítulo 15 y escrito está, parábola de la oveja perdida. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle,
Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gócense conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ya vimos que primero hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y ahora nos dice en esta parábola que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vamos a ver una muy, muy famosa parábola, la parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Saquen el mejor vestido y vístanlo, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre has estado conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Híjole, yo creo que es una de las parábolas un poco menos comprendidas del Nuevo Testamento, porque todos queremos identificarnos con el hijo pródigo, porque no entendemos el trasfondo cultural y el trasfondo del Evangelio de Lucas que nos está enseñando ahí. Si de verdad entendiéramos el trasfondo y la historia de Lucas, ni siquiera nos compararíamos con el hijo perdido, porque en esta parábola el único que vale la pena es el padre, porque ninguno de los 2 hijos es pródigo, y ninguno de los 2 hijos, si en ese momento el Señor los llamara a rendir a cuentas, entrarían al reino de los cielos. Ajá, nada más. Miren, va a ser muy difícil hacer el comentario de este capítulo del Evangelio de Lucas, pero el sábado vamos a grabar el video dando una explicación de estas 3 parábolas, porque las 3 van de la mano. Las 3 van de la mano. Por algo Lucas, por algo el Señor le dijo a Lucas que las pusiera en ese orden, ¿no? La de la oveja perdida, la de la dracma perdida y la del hijo pródigo. Nada más como adelanto, quiero decirles que cuando el hijo pródigo, entre comillas, le pidió la herencia al papá, en realidad lo que estaba diciendo era que se muriera su papá, pero eso no lo entendemos porque no conocemos el contexto histórico de las costumbres judías de aquel tiempo. Pero bueno, vamos a comenzar ahora con la lectura del último capítulo de la segunda carta de Pedro. En esta ocasión nos toca el capítulo 3, como está apareciendo ahí en el letrerito.
Pero antes vamos a hacer un pequeño comentario, ya muy pequeño porque ya nos pasamos de tiempo el día de hoy. Bueno, todavía estamos un poquito, vamos a hacer un comentario. El buen Pedro, el apóstol Pedro, nos habla de los falsos maestros, como abundan desde el Antiguo Testamento. De hecho, Pedro, desde el primer versículo, nos da una explicación. Bueno, acuérdense que en el Antiguo Testamento había profetas del Señor y había falsos profetas. Ajá. Y más adelantito nos da el ejemplo de Balaam. Ajá, de este Balaam. Eso, cada vez que lo leemos aquí en familia, el capítulo de Balaam nos da mucha risa, ¿no? Por la manera en que le habla la burra a este Balaam, que según era un profeta de Dios. Pero bueno, este, Pedro nos hace una severa advertencia en contra de los falsos maestros. Ajá, los falsos maestros siempre han existido y siempre van a existir. La bronca es que nosotros les hacemos caso, le hacemos caso más a un hombre que al Señor. Ajá, ¿por qué? Porque viene un hombre y nos dice, tienes que adorar a la Virgen María. Y el fundamento bíblico, no lo hay, pero yo te lo digo que soy el mensajero del Señor. Ah, bueno, pues si tú lo dices debe de ser cierto. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra de Dios. De hecho, miren, hay muchas herejías que nos enseñan los falsos maestros. Miren, ¿dónde podemos... ¿qué tiré? Tiré el estuche de mis lentes, disculpen ustedes. Bueno, ¿dónde podemos encontrar a los falsos maestros? En el protestantismo liberal y el neortodoxo. Ajá. El protestantismo liberal, ¿qué significa? El evangelio que se está acomodando al mundo. No que el mundo se acomode al evangelio. Son pastores son falsos pastores y falsos maestros que acomodan la palabra de Dios a las necesidades del mundo. Acabo de ver un video de un pastor, no recuerdo el país, no sé si es centroamericano, pero este pastor escribió un libro. Así se titula, Mi hijo es gay y Dios lo ama. Ok, vamos a decirles. Sí, Dios ama a todos. Dios ama a todos, por eso seguimos vivos. A todos, a todos, a todos ama. Y Dios no ha decidido no destruir al mundo porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos a estar en su presencia. Pero hay una cosa, y es un pastor y su hijo es gay, pero hay una cosa que el pastor quiso evitar, si conoce la palabra del Señor, o acomodó el Evangelio a su forma de vida de su hijo. ¿Por qué? Sí, Dios ama a todos, asesinos, ladrones, violadores, personas santas, curas, sacerdotes, pastores, ama absolutamente a todos. Pero Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Ajá, y eso lo dice la palabra de Dios en todos lados. Dice, Dios aborrece el pecado. Yo nada más aquí la pregunta que le hice al pastor y que me mandó bien lejos es que le dije, ok, pastor, está bien, Dios ama a todos, Dios aborrece el pecado, le dije, dígame quién se va al infierno, el pecado o el pecador. Ujú. Y ahí el pastor se enojó y se molestó, me cortó de la transmisión porque no le gustó, pero esa es la realidad. El pecado no se va al infierno. El que se va al infierno es el pecador. Si esos falsos maestros quieren acomodar el evangelio al mundo, pues leímos ayer también que lo que les espera es la más terrible oscuridad sin la presencia de Dios. El catolicismo romano. Eh, Tengo familiares que llevan estudiando 8 años el famoso pastoral de la Iglesia Católica Romana. Y esos 8 años solamente les han servido para que les enseñen que la Biblia no es suficiente. Ajá, que la Biblia no es suficiente y que los escritos de los papas están a la altura de la Biblia. Cuando en su misma Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. La confianza debe de estar depositada en Dios. Eh, de hecho, por ahí me encontré una mujer católica que me dijo que la Biblia era del infierno, que por eso no la leía. Nada más, no quiero ni imaginarme qué tipo de sacerdote tiene que le está enseñando esas cosas, ¿no? ¿Dónde más los encontramos? El unitarismo y el universalismo, el que dice que Dios es todas las cosas. El ruselismo, testigos de Jehová, la herejía de que Jesucristo es el arcángel Miguel, ¿no? El mormonismo, el de que debemos de respetar la ley del Antiguo Testamento cuando no pueden ni respetar ni dos mandamientos, ¿no? La ciencia cristiana, la escuela unida del cristianismo, del fianismo y el armostringismo. Ajá.
Son muchos lados donde los vamos a encontrar. De hecho, en las iglesias cristianas con el evangelio de la prosperidad, el evangelio de que cree en tu milagro o pide tu milagro o recibe tu milagro, el evangelio de toma este aceitito de la unción, págame 20,000 pesos por él para que te vaya bien. Esos son falsos maestros. Ajá. Eh, ¿Por qué? Porque niegan la inspiración verbal de la palabra. ¿Cuántos falsos maestros, falsos pastores dicen, no, sí, o sea, la Biblia está bonita, pero recuerden que fue escrita por hombres, sí, pero fue inspirada por Dios? Ajá. Niegan la Trinidad, niegan el nacimiento virginal, niegan la resurrección de Cristo, eh, eh, hacen mucho énfasis en la teoría de la kenosis. Si no saben qué es kenosis, pregunten. La fantasía de que Dios ha muerto, ellos enseñan la salvación universal, enseñan el purgatorio, la oración por los muertos. Muchas, muchas cosas enseñan los falsos maestros. De hecho, todo el capítulo 2 de Pedro está llena de cosas que enseñan los falsos maestros. Lo realmente preocupante, digo, es preocupante el hecho de que hayamos caído en una iglesia o hayamos caído en manos de algún pastor que les está enseñando herejías y que ustedes siguen al pie de la letra porque no leemos la palabra del Señor. De hecho, cuando nosotros hacemos esas cosas de analizar lo que dijo ni siquiera yo les quiero decir profetas, ni maestros, ni pastores, cuando un hombre dice en un video ciertas cosas, por ahí dijo una mujer, no merece el título de pastora, una mujer dijo que si no diezmas te vas al infierno, que si entre más diezmas, más abiertas vas a tener las puertas del cielo. Es, es increíble. Gracias a Dios que el Señor y mi esposa me contienen, porque si no yo ya los hubiera agarrado a patadas, ¿no? Pero bueno, pero lo más peligroso que nos dice Pedro viene en los versículos de 20 al 22. Ajá. ¿Qué nos dice esos versículos? No solo los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos maestros se van a ir al infierno, sino todos aquellos que los siguen, porque ellos tienen conocimiento de Dios, pero de lo que les enseñan estos horrendos tipejos. Ajá. Si un tipo viene y les dice, ¿sabes qué? Si me das dinero, Dios está pidiendo que le des dinero para que te lo multiplique, y tú, como borreguito, vas y das todo lo que tienes creyendo que vas a recibir eso, en realidad lo único que estás haciendo es enriqueciendo al pastor, ¿no? Y tú quedándote más pobre. La palabra del Señor no habla de que si das el diezmo, si das una ofrenda, Él te va a hacer millonario, te va a triplicar todo. De hecho, todo lo contrario, ¿no? La palabra del Señor habla de sufrimiento. Eh, 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 Estas personas que siguen a los falsos maestros, a los falsos pastores, en realidad son personas flojas, no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque solamente asisten a la iglesia los domingos a cantar, a bailar, a escuchar la palabra, a quedarse dormidos en la iglesia. Y saliendo de la iglesia se van a ver el partido de fútbol, se van a tomar unas cervezas, se van a hacer cosas que no le agradan al Señor. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo no hace esas cosas. De hecho, este Pedro hace una comparación con dos animales, con la perra que vuelve perdón, el perro que vuelve a su vómito y la puerca que se revuelca en el lodo. Curiosamente, tanto el perro como el puerco eran dos animales impuros para el pueblo judío en el Antiguo Testamento. De hecho, hasta en la palabra lo dice, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Estas personas tienen un sentimiento de haber recibido la salvación, de haber recibido a Jesucristo. Sin embargo, nunca han leído la Biblia completamente. Y yo les comento con mucho dolor en el corazón, les he preguntado a cristianos que tienen 20 años, que cuántas veces han leído la Biblia completa. La Biblia completa, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:22. Completa, 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 ¿no? Tengo un amigo al que quiero mucho, que él tiene 18 años de haber recibido a Cristo y solamente una vez en toda su vida cristiana ha leído la Biblia completa. Una vez, una vez. Por eso, su pastor le enseñó que la salvación 60% la pone Jesucristo y 40% la pones tú. Y él lo cree a pie juntillas. Él lo cree así, cuando la palabra de Dios no dice eso, ¿no? ¿Pero por qué? No ha leído la Biblia, no ha leído la Biblia. Entre más lees la Biblia, entre más lees la palabra del Señor,
el Señor te va a exigir más. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo más de Él. Entre más lees la palabra de Dios, tu prueba va a ser más dura. Ujú. Entre más lees la palabra de Dios, tu responsabilidad va a ser mayor. Ajá, por eso muchos cristianitos no quieren entrarle ni a estudiar la Biblia, ni a predicar la Biblia, ni a aprenderse la Biblia, ni a memorizar versículos. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a hacer eso, el Señor les empieza a exigir más, a exigir más. Ajá, cada día que pasa les empieza a exigir y a exigir más. Entre más conocimiento tienen, más dura la prueba, mayor es la responsabilidad, pero sobre todas las cosas, más amas al Señor. Ajá, cuando tú lees la Biblia completamente, cada vez que la lees, más amas al Señor, más anhelas estar en su presencia, más quieres que venga, más quieres estar con Él. Eso es, como dijo Raile, esa es la parte buena. Ujú. Cuando tú más lees la palabra de Dios, vas a identificar a falsos profetas, vas a identificar a falsos pastores, vas a identificar a falsos maestros, vas a identificar herejías, vas a identificar a sectas falsas, vas a identificar a religiones falsas, vas a identificar que tu fe no es la verdadera. Cuando tú lees la palabra de Dios, te das un encontronazo tremendo cuando ves las cosas que has hecho mal. Ajá, cuando ya tienes ese sentimiento de lo que estás haciendo, no es lo correcto. Pero cuando tú decides seguir a un falso maestro, yo no lo digo, lo dice la palabra. Prepárate para el rincón más oscuro del infierno. Si tú no lees la palabra de Dios, si no tienes una comunión personal con Dios, y tú prefieres que tu comunión con Dios sea por medio de un hombre, pues prepárate a seguir a ese hombre al rincón más oscuro del infierno. Así lo dice Pedro. No lo digo yo para que después no me vayan a querer crucificar. Pero bueno, vamos a leer ahora el último capítulo de la segunda carta de Pedro. Y escrito está, dice así, Carta Universal de Pedro, capítulo 3. El día del Señor vendrá. Amén. Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación su limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por sus apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para el Señor, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendida que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, oh amados, sabiendo de antemano, guárdense para que no sean arrastrados por el error de los inicuos, caigan caigan de vuestra firmeza, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ay, bueno, pues, ¿qué les digo? Mejor mañana hacemos el comentario, porque si no, ahorita voy a salir a buscar a alguien que se diga que es profeta, que se diga apóstol, que se diga maestro. Pero bueno, ¿para qué les digo? ¿Para qué lo busco? Bueno, Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias. Gracias
porque tú nos confrontas con tu palabra, Señor, nos confrontas con nuestro pecado, nos confrontas con nuestra manera de vivir, porque en tu palabra encontramos reposo, Señor, para saber cómo te agrada que vivamos esa vida que tú nos has regalado, Señor, en servicio a ti, porque nos haces comprender lo que tú quieres de nosotros, Señor. Tú nos haces seguirte a ti y no a ningún hombre. Te pedimos, Señor, que nos sigas dirigiendo en exhortación, en amor hacia tu conocimiento, hacia tu verdad, hacia tu palabra, para que podamos presentarnos irreprensibles en el día de ti, no por esperar un premio, Señor, no por esperar una recompensa. La recompensa más grande que podemos tener es estar en tu presencia por toda la eternidad. Guárdanos, Señor, para estar contigo, líbranos del mal, líbranos de la tentación, para seguir adelante corriendo la carrera de la fe. Gracias, Señor, porque nos has escogido según tu santa voluntad, según tu grandísima soberanía, para estar en tu presencia, Señor. Gracias por todas las cosas buenas que nos diste el día de hoy, por las bendiciones recibidas que nos das siempre, Señor, por el alimento físico que nos das, pero sobre todo por el alimento espiritual. Gracias por guardarnos del mar, por reunirnos en tu casa, Señor, por cuidarnos en nuestro diario ir y venir a nuestro trabajo, a nuestras escuelas, a nuestras casas, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros y siempre nos acompañas. Y que el día que tú nos llames a tu presencia estaremos más que preparados para estar delante de ti. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y que tu Espíritu Santo jamás nos abandone. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite y quiere, el día de mañana estaremos transmitiendo en el mismo canal. No les digo la hora porque siempre es diferente. Cuídense mucho, descansen, hasta mañana.